Hay una mujer que ha estado en el centro de la atención de la familia más fotografiada del mundo durante medio siglo, y en 50 años jamás se ha explicado a nadie. Ni una sola entrevista, ni unas memorias, ni un perfil cuidadosamente publicado en una revista afín, ni una sola cita anónima que luego se atribuyera a ella. Estuvo presente durante la separación, durante las grabaciones, durante los años en que su hermana mayor fue descrita en la prensa británica con un lenguaje que hoy en día suscitaría un serio debate sobre la ética periodística. Estuvo presente en la boda en Windsor, estuvo presente en la abadía de Westminster para la coronación, y jamás ha dicho una sola palabra en público sobre nada de ello. La mayoría de quienes ven esto han visto su rostro sin saber de quién se trataba. Su nombre es Annabel Elliot. Y para comprender por qué nunca ha hablado, hay que comprender la familia de la que proviene, de la que casi nadie fuera de Gran Bretaña ha oído hablar. Hay un padre en esta historia cuyo historial militar resulta impactante al leerlo con detenimiento. Una madre cuya muerte explica lo que hicieron ambas hijas durante los siguientes 30 años. Y un hermano cuya vida fue más extraña y mejor que cualquier cosa que los tabloides hayan inventado sobre el resto de la familia. Si quieres leer las partes de estas historias que los titulares omiten, suscribirte solo te llevará un segundo y te permitirá seguir recibiendo este tipo de contenido. Comencemos con el hombre, porque todo en esta familia parece ir cuesta abajo a partir de él. El mayor Bruce Shand nació en enero de 1917. En plena Primera Guerra Mundial. Su padre falleció cuando aún era niño. Estudió en Rugby School, luego brevemente en Oxford, después en Sandhurst y se unió al 12º Regimiento de Lanceros Reales, un regimiento de caballería que para entonces había cambiado sus caballos por vehículos blindados. Cuando comenzó la Segunda Guerra Mundial tenía 22 años. Fue condecorado con la Cruz Militar en 2 ocasiones. Esta frase merece una explicación porque se pasa por alto con demasiada facilidad. La Cruz Militar es una condecoración que se otorga por valentía durante operaciones activas contra el enemigo. No es una medalla de servicio que se entrega por haber estado presente en un lugar peligroso. Alguien tiene que documentar detalladamente lo que hiciste. Alguien de rango considerablemente superior tiene que certificar que tu actuación fue excepcional bajo fuego enemigo. Recibirla una vez te sitúa en una categoría reducida. Recibirla 2 veces, lo que se registra formalmente como una barra adicional a la condecoración original en lugar de una segunda cruz, te sitúa en una categoría mucho más reducida. La primera se otorgó en 1940 durante la retirada a Dunkerque. Dejemos de lado por un momento la versión cinematográfica de la historia. La realidad, según la mayoría de los relatos históricos, se acercaba más al colapso. La fuerza expedicionaria británica retrocedía por el norte de Francia. Las carreteras estaban atascadas de refugiados. Las unidades perdían el contacto entre sí y con el cuartel general. No había información fiable sobre la ubicación exacta del avance alemán ni sobre el paradero de las propias tropas durante la noche. Los regimientos de vehículos blindados realizaban labores de reconocimiento en medio de la confusión, lo que en la práctica significaba avanzar por terreno desconocido en un vehículo ligeramente blindado para determinar la posición del enemigo, y la forma habitual de averiguarlo era bajo fuego enemigo. El segundo incidente ocurrió en 1942, en el desierto del norte de África, durante la larga y ardua campaña a través de Libia y Egipto, que duró 2 años y tuvo un costo enorme para ambos bandos. Más tarde, ese mismo año, en noviembre de 1942, cerca de El Alamein, terminó su guerra. Su vehículo blindado fue alcanzado. Su conductor y su artillero murieron. Él resultó herido, al parecer en la cabeza y la rodilla, y fue hecho prisionero por las fuerzas alemanas. Recuerden la magnitud de la situación por un momento, porque la frase «capturado en el norte de África» la simplifica enormemente. 3 hombres en un vehículo, 2 de ellos murieron.
El tercero tenía 25 años, ya había sido condecorado 2 veces por su valentía en combate y acababa de ser apartado de la guerra por completo en cuestión de segundos. Pasó el resto del conflicto, aproximadamente 2 años y medio, como prisionero de guerra en Alemania. Es una experiencia muy particular que casi nunca se describe con precisión. En su mayor parte, no fue violenta. Fue vacía, fría, monótona, mal alimentada y, sobre todo, supuso la suspensión total de la vida justo en la edad en que la mayoría de la gente empieza a construirla. Todo aquello para lo que se había preparado sucedía a cientos de kilómetros de distancia, sin él, y no había forma de saber cuándo terminaría, ni si terminaría a su favor. Fue liberado en 1945, a los 28 años, tras haber perdido la mayor parte de sus 20 tras las alambradas. Y aquí reside su relevancia para toda esta historia. Nunca se aprovechó de ello. Ni una sola vez no se convirtió en un veterano profesional. No construyó una imagen pública a partir de lo que le había sucedido. No dio conferencias, no escribió columnas en periódicos, ni hizo apariciones televisivas en aniversarios. Se dedicó al comercio del vino, se unió a una casa comercial londinense y pasó toda su vida laboral en él, convirtiéndose en una figura destacada y muy respetada en una industria que valora la discreción y las relaciones duraderas por encima de casi todo lo demás. Fue Vice-Lord Teniente de East Sussex, un cargo ceremonial del condado que representa a la corona a nivel local, un puesto que se le otorga a un hombre de confianza del condado para que actúe con integridad. Fue maestro conjunto de una cacería local, crió a 3 hijos en Sussex. En 1990, finalmente publicó unas memorias tituladas Anterior Engagements, compromisos anteriores. Según todos los testimonios, son tan sobrias que cualquiera que espere dramatismo termina decepcionado. Un hombre que había sido condecorado 2 veces y encarcelado durante 2 años y medio, escribió sobre ello con un tono similar al de alguien que describe un viaje difícil en tren. Falleció en junio de 2006, a los 89 años, lo que significa que vivió todo aquello. Las grabaciones, el divorcio, la difamación, la boda en 2005. Cada semana de los peores años, cuando un periódico británico habría pagado una suma considerable por una sola declaración suya sobre su hija mayor, y cada semana se negaba a concederla. Ese es el hombre que crió a las 2 hermanas protagonistas de esta historia. Un soldado condecorado que no hablaba de la guerra. Un profesional que no comentaba sus negocios. Un padre que no dijo nada de su hija durante los años en que todo el país no hablaba de otra cosa. Quien busque el origen del silencio de Annabel Elliot no tiene que ir muy lejos. Pero no fue el padre quien influyó más directamente en estas 2 mujeres. Fue lo que sucedió al otro lado de la casa, y llegó en 1994. Rosalind Shand, nacida Rosalind Cubitt, era hija de Roland Cubitt, el tercer barón Ashcombe. La fortuna familiar provenía de la construcción, y la empresa de su abuelo había construido gran parte de Londres. Se casó con Bruce Shand en enero de 1946, meses después de que él regresara a casa, y tuvo 3 hijos en el lapso de 5 años. Camila en 1947, Annabel en 1949 y Mark en 1951. Los crió en The Lanes, una casa en el pueblo de Plumpton, en East Sussex. Los relatos que existen describen a una mujer cálida, capaz y completamente sencilla que dirigía una ajetreada casa de campo sin grandes formalidades, comidas, ponis, perros, barro, una casa llena de ruido y animales. No era una vida ostentosa, era una vida cómoda, muy al estilo inglés. Entonces desarrolló osteoporosis. Aquí les explico qué es la osteoporosis, ya que mucha gente conoce la palabra, pero muy pocos entienden la enfermedad. Es una afección en la que el hueso pierde densidad progresivamente y se vuelve poroso y frágil, de modo que se fractura bajo cargas que un esqueleto sano absorbe sin percibirlas. Un tropiezo puede convertirse en una fractura, una tos puede fisurar una costilla.
En casos avanzados, las vértebras de la columna vertebral comienzan a colapsar bajo el propio peso del cuerpo, una tras otra, provocando que la persona se vuelva progresivamente más baja y se incline más hacia adelante. A medida que la columna se comprime, presiona la cavidad torácica. Respirar se dificulta. Comer se dificulta. Toda la estructura del cuerpo se va comprimiendo lentamente. A menudo se la describe como una enfermedad silenciosa, porque actúa de forma invisible durante años y solo se manifiesta con la primera fractura. En los años 80 y principios de los 90, el conocimiento público sobre ella era extremadamente escaso. Se la consideraba simplemente algo que les ocurría a las mujeres mayores, una característica inevitable del envejecimiento, en lugar de una afección con factores de riesgo identificables y tratamientos disponibles. A las mujeres se les decía que debían esperarla. Los programas de detección precoz eran, en el mejor de los casos, inconsistentes. Rosalind Shand falleció en 1994 a los 69 años. Su propia madre, Sonia Cubitt, había fallecido, según se informó, a causa de la misma enfermedad. 2 generaciones, la misma enfermedad, en la misma familia. Ambas hijas la presenciaron 2 veces, lo suficientemente cerca como para ver con precisión sus efectos y su duración. Y ese es el origen de algo que el público británico conoce desde hace 30 años sin saber de dónde proviene. Camilla asumió la osteoporosis como causa a mediados de los 90 y ha trabajado en ella desde entonces. Ha hablado públicamente sobre ello con mayor franqueza, frecuencia y en términos mucho más personales que sobre cualquier otro tema de su vida privada, lo cual resulta realmente sorprendente tratándose de una mujer cuya estrategia en todos los demás ámbitos ha sido el silencio. Ha descrito cómo presenció el deterioro de su madre. Ha sido explícita en público sobre el debilitamiento, el dolor, la pérdida de independencia y la absoluta indignidad de las etapas finales. Ha hecho campaña por un diagnóstico precoz, por mejores programas de detección y para que la enfermedad se trate como tal en lugar de ignorarla como algo inevitable. Se convirtió en mecenas de lo que hoy es la Real Sociedad de Osteoporosis y permaneció vinculada a ella durante décadas, a lo largo de todas las etapas de su carrera pública, incluyendo el largo periodo en el que su nombre, asociado a una organización benéfica, era más una desventaja que una ventaja. Así que la próxima vez que vean un titular sobre la asistencia de la reina a otro evento sobre osteoporosis y parezca un simple relleno institucional, entiendan de qué se trata realmente. Es una mujer que vio morir a su abuela y luego a su madre de la misma enfermedad, haciendo lo único verdaderamente útil a su alcance durante 30 años, con muy pocos comentarios y casi ningún reconocimiento. Y su hermana también ha formado parte de ello, como suele ocurrir con la gente privada. Presente en los eventos, involucrada sin ser fotografiada, nunca protagonista. Lo que nos lleva a ellas dos y a la pregunta central de este vídeo. Primero, los datos concretos sobre Annabel Elliot, porque son considerablemente menos exóticos de lo que sugieren los rumores, y porque aclararlos es fundamental para todo lo que sigue. Nació en febrero de 1949, 2 años después de Camilla. Es la mediana de los 3 hijos de Shand. No pertenece a la familia real. No ostenta ningún título nobiliario, nunca lo ha ostentado, y nunca ha desempeñado un papel oficial en la realeza. No recibe el título de Su Alteza Real. No es Lady Nada. Es una ciudadana británica particular que, además, es hermana de la reina, y todas las consecuencias legales y prácticas de esa distinción le son aplicables exactamente igual que a cualquier otro ciudadano del país. Su trayectoria profesional se ha centrado en el diseño. Se formó y trabajó como diseñadora de interiores y durante muchos años dirigió un negocio de antigüedades y decoración en Dorset, al suroeste de Inglaterra, especializado en muebles, textiles y ese estilo sencillo de decoración campestre inglesa que goza de una clientela numerosa y muy fiel. Era un negocio de verdad, tenía tienda, existencias, proveedores, facturas,
meses de baja actividad y clientes habituales. No era un pasatiempo para aparentar, ni un nombre asociado al trabajo de otra persona. Quienes trataron con ella en el mundo de las antigüedades a lo largo de las décadas, la han descrito más por su profesionalidad que por su vida social, lo que dice mucho sobre cómo ha llevado su vida durante los últimos 50 años. Se casó con Simon Elliot en 1972, un año antes de que su hermana se casara con Andrew Parker Bowles. Tienen 3 hijos. La familia lleva décadas afincada en el suroeste de Inglaterra, y la vida que ella ha llevado allí es claramente rural, no metropolitana. Caballos, perros, jardines, casas compradas, reformadas y vendidas. Un patrón similar al de la familia en la que creció, y también al de miles de otras familias de esa zona de Inglaterra de las que nadie ha escrito. Ese es, esencialmente, todo el registro público que ella misma ha creado. Sin escándalos, sin giros dramáticos en su carrera, sin matrimonios que se desmoronaran en la prensa, sin periodos de distanciamiento documentados, sin entrevistas que concedió una sola vez y de las que se arrepintió, sin propuestas de libros que circularan discretamente y luego fueran retiradas. Lo más notable de la vida pública de Annabel Elliot es lo poco que se sabe de ella. Precisamente por eso la gente la encuentra interesante. Y precisamente por eso el vacío que la rodea se llena tan fácilmente con invenciones. Así pues, aquí está la pregunta que lo planea todo. 2 chicas, nacidas con 2 años de diferencia, criadas en la misma casa por los mismos padres con expectativas idénticas, los mismos colegios, los mismos ponis, los mismos amigos, todo igual. Una de ellas se convierte en la mujer más controvertida de Gran Bretaña y finalmente en reina. La otra termina vendiendo antigüedades en Dorset. ¿Cómo es posible? La respuesta honesta es que sucede por casualidad, sucede constantemente, y es uno de los aspectos menos analizados de la vida pública en cualquier lugar. Las hermanas Shand tuvieron, por lo que se sabe, una infancia inglesa de clase media alta completamente normal para su época y su condición social. Ponis y concursos hípicos, internado, Queen's Gate School en South Kensington para Camila, escuela de señoritas en Suiza, una temporada en París, la típica formación de cierto tipo de chica en los años 60. Una temporada en Londres, el circuito de debutantes, las fiestas, el mismo círculo de gente que se conocía porque sus padres se conocían primero. Ninguna de las dos fue criada con aspiraciones de nada, porque no había nada a lo que aspirar, no existía ningún proyecto dinástico. La familia era acomodada y tenía buenas conexiones, al estilo de la clase alta, y el máximo que cualquiera tenía en mente era un buen matrimonio, una casa en el campo e hijos. En ese sentido, ambas estaban encaminadas exactamente hacia la misma vida. Entonces, a principios de los años 70, una de ellas conoció a alguien. Ahí radica toda la divergencia, no la ambición, no el cálculo, no se trató de un plan a largo plazo ejecutado pacientemente durante años. Fue una reunión, de esas que se repetían cientos de veces al año en ese mundo y que normalmente no producían nada. Todo lo que vino después se derivó de ese único accidente biográfico y se derivó con una asimetría brutal. Cada decisión, cada atuendo, cada amistad y finalmente cada palabra de una de las hermanas se convirtieron en dominio público, analizadas y juzgadas por millones de personas que nunca la habían conocido ni la conocerían. La vida de la otra hermana continuó más o menos como siempre, con una única modificación significativa. Todo lo que hizo a partir de ese momento ocurrió bajo la atenta mirada de un foco que apuntaba a alguien que estaba a su lado. Esa posición es realmente extraña y casi nunca se describe con precisión. No eres famosa, no tienes plataforma, ni oficina de prensa, ni formación en medios de comunicación, ni protección institucional de ningún tipo. Sin embargo, estás permanentemente cerca de la fama, lo que significa que recibes toda la exposición sin el aparato que normalmente la acompaña. Los fotógrafos aprenden tu rostro. Desconocidos saben tu nombre. Los periodistas consiguen tu número de teléfono. Y nada de tu vida real, tu negocio, tus hijos, tus ingresos o tu situación legal
ha cambiado en lo más mínimo. Existe un patrón documentado en cómo las familias de figuras públicas reaccionan al encontrarse en esa posición, y se divide, a grandes rasgos, en dos. Algunas de ellas monetizan la cercanía. Esto no es un juicio moral, sino simplemente una categoría observable y muy extendida. En todos los países existe una larga tradición de hermanos, primos, cuñados y parientes políticos que escribieron el libro, concedieron entrevistas, cobraron por su aparición o se convirtieron en portavoces permanentes sobre un familiar que nunca les pidió que fueran así. Es lucrativo, es fácil, no requiere más cualificación que el simple hecho de compartir lazos de sangre, y la oportunidad nunca caduca, porque no hay límite de tiempo para las memorias familiares. Los demás guardan silencio y permanecen en silencio, y no se trata de una decisión tomada una sola vez y olvidada. Es una decisión que se repite cada vez que llega una oferta, y las ofertas siguen llegando durante décadas. Se vuelven más importantes a medida que la persona en cuestión gana fama. Se vuelven más fáciles de justificar con el paso del tiempo cuando los acontecimientos involucrados empiezan a sentirse como historia en lugar de vida privada. Annabel Elliot optó por el segundo camino, y el periodo que lo puso a prueba fue considerablemente peor de lo que la mayoría recuerda ahora. A mediados de la década de 1990, Camilla Parker Bowles era posiblemente la mujer más vilipendiada de Gran Bretaña. Es realmente difícil transmitir la intensidad de aquello ahora, 3 décadas después, con todo suavizado por el tiempo y por las dramatizaciones que inevitablemente suavizan los aspectos más duros. En enero de 1993 se publicó en la prensa una conversación telefónica privada grabada entre ella y el príncipe de Gales. Era íntima. Fue embarazosa de una manera difícil de describir a cualquiera que no la haya vivido, y se reprodujo en periódicos nacionales que las familias leían durante el desayuno. Luego se citó en la radio, se repitió en los patios de las escuelas y años después los humoristas lo utilizaron como material. Una conversación privada entre 2 personas grabada sin su conocimiento, vendida y presentada a todo un país como entretenimiento. Luego vinieron las entrevistas, la separación, el proceso de divorcio y las encuestas que, según se informó, la situaron entre las figuras públicas menos populares del país. Fue fotografiada siendo increpada a la salida de un supermercado. Se dice que le arrojaron panecillos. Sus 2 hijos estaban en la escuela durante todo este tiempo, en un país donde todos los demás niños del edificio tenían acceso a los mismos periódicos. Ahora bien, consideremos detenidamente lo que esto supone para una hermana. Su teléfono habría sonado sin parar. Todos los periódicos nacionales de Gran Bretaña, además de un número considerable de medios extranjeros, habrían estado buscando una sola cosa: a alguien lo suficientemente cercano al tema como para hablar con verdadera autoridad sobre ella, y una hermana es la fuente más valiosa en todo ese panorama. Más valiosa que una amiga, a quien se puede descartar como una conocida que exagera su cercanía. Más valiosa que una ex empleada, a quien se puede descartar como resentida. Una hermana conoce al tema desde la infancia y nadie puede restarle importancia. Según se dice, las sumas que implicaba una entrevista familiar genuina en aquella época eran considerables, y la justificación habría sido muy fácil de construir, que es lo más importante aquí. Nunca habría tenido que presentarlo como una traición. Podría haberlo presentado como una defensa. Alguien tiene que explicar que esta mujer no es la caricatura de los periódicos. Alguien tiene que decir que es divertida, amable y completamente normal. ¿Y quién mejor para decirlo que la persona que la conoce desde hace más tiempo? Ese argumento es totalmente razonable. La mayoría de la gente lo habría esgrimido, nadie la habría culpado por ello. Ella no lo hizo. Ni en 1993, ni en 1995, cuando estalló la segunda ola. Ni en 1997, cuando la presión habría estado en su punto máximo y el impulso de aclarar la situación habría sido casi insoportable.
ni durante los 20 años siguientes, a medida que la historia evolucionaba desde el escándalo hasta la tolerancia a regañadientes, la aceptación, una boda en Windsor y finalmente una coronación en la abadía de Westminster, ni cuando hablar habría perjudicado a su hermana, ni después cuando hablar la habría ayudado. El silencio prolongado no es un rasgo de personalidad, es una disciplina y es costosa. Consideremos el costo real para una persona. Significa leer cosas falsas sobre su propia familia y guardar silencio. Significa ver cómo se construye públicamente, a partir de fragmentos y conjeturas, una versión de alguien a quien conoce desde los 2 años, teniendo la posibilidad de corregirla y negándose a hacerlo. Significa asistir a cenas, fiestas y eventos sociales donde personas a quienes conoce desde hace 30 años evalúan discretamente si en las circunstancias adecuadas podría convencerla de hablar. Significa que sus propios hijos escuchen cosas en la escuela. Significa que cada amistad adquiere una pequeña y permanente incógnita, porque nunca se puede estar completamente seguro de quién es un amigo y quién solo busca congraciarse con alguien. Y significa hacer todo eso, día tras día, durante 25 años, bajo la premisa de que hablar empeoraría las cosas en lugar de mejorarlas, sin llegar jamás a comprobar si esa premisa era correcta. Nada de esto pretende decir cómo se sentía. Nadie sabe cómo se sentía, porque nunca lo ha dicho. Y cualquiera que afirme lo contrario está especulando. Lo único observable es lo que hizo, nada de forma constante, durante más tiempo del que la mayoría de la gente logra mantener una decisión. Luego, en 2014, esta familia perdió a alguien. Y esto no es un giro inesperado. Nacido en 1951, y fue él quien hizo algo verdaderamente extraordinario con su vida. A sus 20 años, era una figura algo rebelde con predilección por ir a lugares peligrosos y quedarse allí mucho más tiempo del que sería prudente. Se convirtió en escritor de viajes y finalmente en conservacionista, y ambas facetas se fusionaron en la que quizás sea la biografía más improbable relacionada con la realeza en la Gran Bretaña moderna. En 1988 compró una elefanta en la India, se llamaba Tara. Recorrió casi 600 millas a lomos de su elefante por todo el país. Y el libro resultante, Viajes en mi elefante, se publicó en 1991, ganó premios, tuvo un éxito de ventas extraordinario y lo convirtió en una figura reconocida por derecho propio, más allá de ser simplemente el hermano de alguien. Según se cuenta, después de la experiencia se lo tomó con mucho humor. Una actitud apropiada para un hombre que ha cruzado la India a lomos de un elefante. Y siempre se mostró autocrítico sobre lo mal que lo había planeado, pero lo que surgió de todo aquello importó mucho más que el libro. Fundó Elephant Family, una organización benéfica de conservación centrada en los elefantes asiáticos y específicamente en los corredores de elefantes. Los corredores son las franjas de tierra que los elefantes han utilizado durante generaciones para desplazarse entre sus zonas de alimentación y que han sido progresivamente fragmentadas por la agricultura, las carreteras y el desarrollo urbanístico. Es un trabajo poco glamuroso, técnico, que implica la compra de tierras. También es una de las pocas intervenciones que de forma demostrable mantiene con vida tanto a los elefantes como a las personas que viven junto a ellos, porque un corredor bloqueado genera conflictos, y los conflictos matan a ambos bandos. Resultó ser excepcionalmente bueno recaudando fondos para la organización. Elephant Family se hizo conocida por sus campañas de arte público a gran escala, con esculturas de elefantes pintadas e instaladas en diversas ciudades, que recaudaron sumas considerables, y lo que es más importante, dieron a conocer la causa a muchísimas personas que jamás habrían leído un informe sobre conservación. En abril de 2014, en Nueva York, asistió a un evento para recaudar fondos. Después sufrió una caída y se golpeó la cabeza. Falleció al día siguiente. Tenía 62 años. Fue repentino, fue accidental, y se llevó a la tercera hermana Shand sin previo aviso ni posibilidad de que nadie se preparara.
Las dos hermanas supervivientes han permanecido vinculadas a Elephant Family desde entonces. La organización benéfica continuó, expandió su labor y se mantuvo el vínculo familiar en lugar de dejar que se desvaneciera silenciosamente, como suele ocurrir cuando fallece un fundador. Esa es la respuesta de quienes decidieron que la obra debía perdurar más allá de su muerte, y requirió un esfuerzo constante, mucho después de que la pérdida inicial dejara de ser noticia. Existe una versión de esta historia que presenta esa muerte como un punto de inflexión dramático, un giro impactante, el momento en que todo cambió. Pero no es así. Se trata de una pérdida, de esas devastadoras que ocurren en todas las familias y que no se hace más llevadera por la cercanía a un palacio. La forma correcta de informarlo es con sencillez, una sola vez, y luego seguir adelante, que es, en general, lo que la propia familia parece haber hecho. Ahora bien, hay un aspecto del historial público de Annabel Elliot que ha suscitado un escrutinio genuino, y cubrirlo con honestidad marca la diferencia entre un perfil y un halago. Su trabajo de diseño ha estado vinculado a la Fundación del Príncipe, la organización benéfica fundada por Carlos que se centra en la construcción tradicional, las técnicas artesanales, la educación y la restauración del patrimonio. En particular, ha estado vinculada a Dumfries House, la finca del siglo XVIII en Ayrshire, Escocia, que Carlos lideró un consorcio para rescatar en 2007, salvando tanto la casa como su excepcional colección de muebles Chippendale originales de ser desmantelados y vendidos. La fundación ha restaurado y gestionado la finca desde entonces y actualmente imparte programas de educación y formación en el lugar. Su experiencia profesional centrada en interiores y antigüedades es directamente relevante para este tipo de trabajo. Vale la pena aclararlo, ya que es el aspecto que con mayor frecuencia se omite. En los últimos años, la prensa ha planteado dudas sobre estos acuerdos. Según dicha prensa, las dudas se referían a la compra de propiedades y al trabajo de diseño relacionado con los proyectos de la fundación, las cantidades implicadas y si la relación entre la diseñadora y la organización benéfica se había gestionado adecuadamente, dada la conexión familiar. La información fue sustancial y fue difundida por medios nacionales de gran difusión, no por medios marginales, lo que la convierte en una parte legítima de su historial público. Lo que cabe decir es lo siguiente: se plantearon preguntas públicamente. Se dieron respuestas, incluyendo que el trabajo se realizó profesionalmente y que se siguieron los procedimientos pertinentes. Ninguna autoridad la ha encontrado culpable de actuar de forma indebida. Nada en la información demostró irregularidad alguna por su parte. En resumen, se trataba de una serie de preguntas sobre cómo una organización benéfica gestionaba una relación comercial con un familiar de su fundador. Algo totalmente razonable que los periodistas pregunten sobre cualquier organización benéfica. Debe formar parte de un perfil honesto porque es el único punto genuinamente cuestionado en un historial público por lo demás poco destacable. Y omitirlo sería optar por halagar en lugar de informar. Tampoco se trata de lo que los rumores suelen exagerar, un escándalo oculto latente a punto de estallar, lo cual nos lleva al verdadero tema de esta historia. Instituciones como esta no se sustentan en las personas que se dejan fotografiar, se sustentan en las personas que nunca hablan. Toda familia pública tiene una red de parientes que podrían vender la historia, pero simplemente no lo hacen. Asisten a funerales, bodas y navidades difíciles. Saben con precisión qué versión de los hechos es cierta y cuál es una farsa. Se sientan en cenas escuchando a desconocidos seguros de sí mismos explicarles a su propia familia, y no dicen nada. Y su única contribución consiste en la ausencia de contribución, lo que significa que no reciben ningún reconocimiento por ello, porque el reconocimiento requiere visibilidad, y la visibilidad es precisamente lo que han rechazado. Solo se vuelven visibles en el momento en que se detienen, y quienes nunca se detienen nunca son visibles. Annabel Elliot lleva 50 años haciendo eso.
a través de un escándalo nacional de la muerte de sus padres, de la desaparición repentina de un hermano en el extranjero, de una boda y una coronación, y a través de un flujo ininterrumpido de oportunidades para actuar de otra manera. Estuvo en la abadía de Westminster en mayo de 2023 cuando coronaron a su hermana, lo más cerca posible del centro de la vida pública británica para un ciudadano particular. Y regresó a casa y no dijo nada al respecto exactamente como lo había hecho después de cada día extraordinario del medio siglo anterior. Entonces, ¿por qué siempre hay rumores de que está a punto de hablar? Porque el silencio es la materia prima más productiva en todo este género, y una vez que se comprende cómo funciona el mecanismo, uno nunca más cae en la trampa. El ciclo narrativo es el siguiente. Se sabe que una persona se sienta cerca del centro de algo trascendental y se sabe que nunca comenta nada al respecto. Esa combinación es perfecta porque crea una pregunta obvia sin respuesta posible. Y sin respuesta posible, nada se puede contrastar con nada. Así que el contenido prácticamente se escribe solo y siempre adopta la forma de anticipación más que de afirmación. Se está preparando para hablar. Finalmente, ha dicho basta. Según se informa, sus amigos están considerando su postura. Algunas fuentes sugieren que se está hablando de un libro. Observen con mucha atención lo que ninguna de esas oraciones hace en realidad. Ninguna afirma que algo haya sucedido. Afirman que algo está a punto de suceder, que es la única categoría de afirmación que nunca se puede refutar. Porque en el momento en que no ocurre, simplemente se puede posponer para el año siguiente. Entonces entra en juego el segundo mecanismo, y este es el que lo hace permanente. El sujeto nunca responde. Un particular no tiene oficina de prensa, ni estrategia de comunicación, ni incentivo para dignificar nada de esto. Y tiene todas las razones para comprender que responder es precisamente lo que convierte una pequeña historia en una de gran envergadura. Por lo tanto, nunca llega una negación, y como nunca llega una negación, la historia no puede morir. Permanece en silencio durante 6 meses, luego regresa con un nuevo titular añadido a la misma base vacía. Cada regreso la hace parecer más sólida porque la gente recuerda haberla oído antes, y los seres humanos suelen confundir la familiaridad con la evidencia. La repetición hace silenciosamente el trabajo que de otro modo tendría que hacer la prueba. Ahora hay una tercera capa en esto, y explica por qué la última década ha sido tan productiva para historias de este tipo. La audiencia ya no es solo británica. Un número enorme de personas consume contenido sobre la realeza sin ningún contexto local, sin ningún recuerdo de los años 90 tal como se vivieron realmente, sin idea de qué es un Lord Teniente, cómo funciona la circular de la corte o quiénes son o no miembros formales de la familia real. Para ese público, cada afirmación llega con la misma autoridad, porque no existe información de contexto con la que contrastarla. Una voz en off segura sobre imágenes de archivo de un palacio suena exactamente igual, ya sea que describa una visita de estado documentada o un evento que nunca ocurrió. Así que verifiquen los hechos. En 5 décadas, Annabel Elliot no ha concedido ninguna entrevista reveladora, publicado unas memorias ni roto su silencio sobre su hermana. En cambio, se ha informado que estaba a punto de hacerlo. Esa brecha entre cero y lo incontable es la base de todo el modelo de negocio. Hay algo valioso que aprender de todo esto, algo que tiene muy poco que ver con la familia real. Lo más fiable que alguien en ese mundo ha hecho en 50 años es también lo que no generó ninguna cobertura. Una mujer se mantuvo al margen de la noticia más importante de Gran Bretaña durante medio siglo y se negó a formar parte de ella, y la única razón por la que alguien ha escrito sobre ella es porque querían que dejara de hacerlo. No lo hará. Eso ya se ha establecido de forma bastante concluyente. Ash seguirá asistiendo a los funerales, bautizos y actos oficiales, ocupando el lugar que corresponde a un particular en esos días, en la segunda o tercera fila, sin ser identificada en la mayoría de los pies de foto, y luego regresará a Dorset. Su padre no hablaba del desierto.
La enfermedad de su madre se convirtió en la obra de su vida más que en noticia. La fundación benéfica de su hermano le sobrevivió más de una década y sigue en funcionamiento. Y la característica más constante de esta familia, a lo largo de 3 generaciones, resulta ser una renuencia casi total a dar explicaciones a cualquiera que pregunte. La historia que la gente espera es aquella en la que finalmente diga algo. La realidad es que nunca lo hizo, y que ese siempre fue el objetivo.